En Ultra nuestro objetivo es entretener, con contenido que te hace reír, sonreír y disfrutar. Informar, con noticias y reportajes que te mantienen al tanto de lo que sucede. Educar, con programas que te enseñan y te inspiran a crecer. Formar en valores, con historias y testimonios que te acercan a Dios y al prójimo. En definitiva, Ultra es para todos. No te pierdas la emoción y prepárate para vivir la experiencia Ultra en la web Siempre Más Allá. Estás viendo Ultra, Siempre Más Allá. Descubra las verdades espirituales de la Biblia con profundidad y claridad. El doctor y maestro José Briceño, con más de 30 años en el Ministerio de la Enseñanza Bíblica, le guiará en un análisis sencillo y directo. Presentado por Carlos Izarra, director de Ultra, en vivo, todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Desde Dallas, Texas, y nuestros estudios en Colombia. Análisis Bíblico, con el doctor y maestro José Briceño. Solo en Ultra, en la web Siempre Más Allá. Saludos amigos, bienvenidos a Ultra, donde la fe y la razón se encuentran. Bienvenidos a este segundo programa de análisis bíblico con el doctor José Briceño, doctor en teología, maestro de la palabra. Hoy desde Texas, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, nosotros acá en nuestros estudios de Colombia, analizando un tema realmente importante. No es un tema para tocar un tema específico en cuanto a teología, pero sí sienta las bases de todo lo que durante esta serie de programas vamos a estar desarrollando. Hoy, con el doctor y maestro José Briceño, vamos a estar analizando el tema de la hermenéutica sagrada. La hermenéutica sagrada hoy en análisis bíblico. Bienvenido, doctor y maestro José Briceño desde Dallas, Texas. Bienvenido a usted. Bendiciones, Carlos. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de esta hermosa programación Ultra, transmitido desde Colombia, ¿no? Estás en Colombia, hermana República de Venezuela, y yo estoy en Dallas, el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Pero quien está haciendo el trabajo es nuestro hermano y querido amigo allá en Venezuela. ¿Verdad que es una bendición? Nos estamos uniendo, ¿no? Dallas, Colombia. Ah, ¿perdón? Darío Portillo en Venezuela. Sí, claro, Darío Portillo en Venezuela. Estamos haciendo un trabajo, estamos en una trinidad, aunque no seamos divinas, pero estamos en una trinidad, un trabajo. Este es el deber ser, unirnos para llevar a cabo el texto, para llevar a cabo las verdades del reino, el reino eterno. Te saludo, Carlos, y mi respeto. Vamos a nuestro segundo estudio. Ok, bendiciones. Así es. El primer tema a desarrollar en esta serie de programas es el de la hermenéutica bíblica, y la lógica nos obliga a comenzar, doctor y maestro, por definiendo qué es la hermenéutica sagrada y cuál es su relación con el texto sagrado, con la Biblia. ¿Cómo se relaciona con la Biblia? Mira, Carlos, la hermenéutica no es un
no es un término, no tiene nada absolutamente que ver con la teología, la hermenéutica, no tiene nada que ver con la teología. Pero no se puede, cuando digo no se puede, es que no se puede. Yo puedo decir, no es el deber ser por primera instancia, pero que aunque yo tuviese la disposición, el querer, el deseo, el más grande anhelo de profundizar en las escrituras sagradas, el texto sagrado, nuestro manual de instrucción, indagar en el estudio, aunque lo quisiera hacer, no lo puedo hacer, jamás lo voy a lograr si no conozco la hermenéutica como una, se puede llamar, algunos no la quieren definir como ciencia, otros lo definen como un arte. Sí. Sea un arte o una ciencia, que nos presenta una serie de códigos, reglas y principios de interpretación para ser acertado y tener una interpretación bíblica, hacer una eisegesis, porque hay una diferencia entre lo que es hermenéutica y lo que es exégesis, son dos cosas totalmente diferentes. Hacer una exégesis sin conocer el texto sagrado, la hermenéutica, porque la hermenéutica nos presenta una serie, ya te dije, de herramientas, códigos, reglas y principios de interpretación, el cual los debo aplicar, conociéndolas, aplicar para hacer un buen estudio del texto sagrado. Entonces, la hermenéutica es un método, sistema que nos presenta una serie de herramientas que se consideran códigos o reglas como principios, y a su vez nos enseña a trabajar con ellas para realizar estudios en las escrituras en forma acertada, precisa y concisa. Entonces, esto es algo tan delicado, Carlos, que si nosotros no tomamos en cuenta el contenido de la hermenéutica, que está intrínsecamente en ella, como método sistema para el estudio de las Sagradas Escrituras, se corre el riesgo de caer en el terreno de la eisegesis. Ese término eisegesis es cuando le damos a la Biblia nuestra propia interpretación. O también se corre de caer en el terreno del hiperliteralismo, que es cuando nosotros decimos lo que la Biblia dice. ¿Ya? No entramos en el terreno de la eisegesis. Oído, no eisegesis, no hiperliteralismo, sino exégesis, que es cuando nosotros descubrimos a través del estudio, usando las reglas y códigos de interpretación que nos presenta la hermenéutica, y se nos es iluminado por el Espíritu lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Entonces nosotros exponemos lo que la Biblia quiere decir. Una cosa es decir lo que la Biblia dice, otra cosa es decir lo que yo creo que la Biblia dice, y otra cosa es cuando yo digo lo que la Biblia quiere decir. Y la hermenéutica es lo que nos va a garantizar a nosotros hacer un estudio preciso y conciso y un tiro al piso, como dicen por allí vulgarmente, un tiro al piso. No nos vamos a equivocar en la interpretación bíblica. Ahora, maestro, tomando en cuenta el origen del término hermenéutica, que es un término, permítame el término usted y permítanme los amigos televidentes este término. Es un término que en su etimología tiene un origen pagano, viene de Hermes, eso lo va a explicar. Tomando en cuenta ese elemento, muchos cristianos desdeñan o desprecian, como usted bien comentaba, la hermenéutica como ciencia o como arte a la hora de establecer normas para lograr una correcta interpretación bíblica y piensan, enseñan, creen que con la obra del Espíritu Santo, revelando la verdad de Dios a nuestra conciencia, basta y es suficiente para que un cristiano le sea revelada la Escritura y la voluntad de Dios. ¿Qué podemos decir ahora? Mira, la hermenéutica, ese término hermenéutica, es una gran realidad que se deriva de Hermes, quien era intérprete de los dioses Júpiter y Zeus. ¿Okay?
Pero cuando vas al núcleo, al centro, al tuétano, a la verdad misma, quien era pagano era Hermes, no el contenido de la hermenéutica. Aunque su nombre es derivado de Hermes, su contenido no es descalificado porque su nombre proceda de Hermes, quien era un pagano, quien era intérprete de los dioses Júpiter y Zeus. No. Inclusive la hermenéutica no solamente es utilizado en el campo bíblico de la teología, la hermenéutica es utilizada en el campo de la ciencia, es utilizada la hermenéutica. Pero lo que está en la hermenéutica como contenido no tiene nada, absolutamente nada de pagano, aunque su título venga de un derivado del término Hermes, quien era el intérprete de los dioses Júpiter y Zeus. Quien era pagano era él, no el título ni el contenido de la hermenéutica. De paso, yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios cuando descubrí la hermenéutica, porque te voy a decir algo, Carlos. Yo tengo un don de maestro. Dios me llamó a ser maestro hace aproximadamente 40 años. El llamado, el ejercicio del ministerio tengo 33 años, porque fui ordenado el 5 de febrero de 1991, de Iglesia Esmirna, Venezuela. Pastoreaba José Ramón Medina y mi pastor Ángel Cecilio Bravo, que ya partió con el Señor, fue el que hizo el acto de ordenación, y estaba también el maestro Jorge Porra Benedetti como el predicador invitado. Y fui ordenado y fue enviado ese día, pero el llamado lo tuve hace 40 años. Cuando Dios me llama a mí al ministerio, me dice que una de las cosas que me sorprendió fue cuando me dijo que yo tenía el mismo don de maestro que tenía Jorge Porra Benedetti. Y hablar de eso en ese tiempo, eso era mucho con demasiado. Sí, claro. Mucho con demasiado. Y yo, cuando fui confirmado eso, a través del mismo Jorge, que Dios lo usó para confirmarme eso, me levanté, pero escuché la voz de Jesús por el Espíritu. Cuando digo que escuché la voz de Jesús por el Espíritu, no fue que Jesús me habló, José, José, José. No, es algo intrínseco, interno, algo que tú sabes que Él te está hablando. Cuando escuché la voz de Jesús, cuando me dijo, oído, tienes el mismo don, pero no el mismo conocimiento. Son dos cosas diferentes. Tienes el mismo don, pero no el mismo conocimiento. Entonces, José Briceño, me acuerdo que salí con 4 mensajes. 4 mensajes que yo salí a predicar con esos 4 mensajes, de los cuales los aprendí de memoria. Y no voy a mentir. ¿Por qué tengo que caer en mentira? Y los extraje del conocimiento que Jorge Porra Benedetti me dio. Pero sabía que no me podía quedar allí, que no era mi deber, que no era el deber ser, que Dios me llamó a hacer cosas muy aparte a lo que llamó a hacer a Jorge, a entregarme iluminaciones muy aparte a las que le ha entregado a él, inclusive iluminaciones que me las entrega a mí, que no se las he entregado por razones de así trabaja Dios. Dios trabaja en la diversidad. Dios sacó un hombre para ponerte una verdad paralela para seguir el pensamiento. Dios sacó un hombre del monte y lo llevó al palacio, que fue a José, y sacó un hombre del palacio y lo llevó al monte, que fue a Moisés. O sea, así trabaja Dios. Entonces, la iluminación que Dios me dio a mí fue algo muy propio, muy personal. Dios me habló, pero perdona, Carlos, yo tengo que decir esto porque es verdad. Eso es una verdad. Yo salí como un vulgar predicador, como uno cualquiera. Aceptes el término cualquiera, no lo digo en forma despectiva, sino ni peyorativa, sino informativa, para decir una verdad. Un predicador más. El predicador que entró en el terreno. En Venezuela, uno de la montón. Lo decimos en Venezuela. Sí, el predicador que entró en el terreno del sensacionalismo, del espectáculo. Lo mío era poner las manos sobre la gente para que cayeran, tú sabes, y los preparaba psicológicamente el asunto. Era el predicador que tenía un mensaje de oferta, que te profetizo, que te declaro, que te decreto, que así te dice el Señor. Por ahí comenzó el maestro Briceño. Pero al final de la jornada, el tren, hubo algo en el carril que frenó el tren y no lo dejó avanzar.
indiscutiblemente fue Dios. Y me dijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese no es el camino. Yo necesito darte iluminación de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Porque la iglesia no necesita la palabra revelada, ya la palabra está revelada. Necesitas iluminación de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Y el Espíritu Santo me dijo, yo necesito, que ahora estamos dando un seminario del Espíritu Santo, Carlos Matademonio. El Espíritu Santo me dijo, yo necesito darte grandes iluminaciones de lo que está escrito en revelación, pero necesita conocer el arte de la interpretación. Necesitas conocer códigos, reglas y principios de interpretación. Necesitas conocerlo. De no vamos a poder trabajar. Ahora, detiene eso al Espíritu Santo que en un momento determinado en un púlpito me utilice y se derrame la unción y hayan sanidades y prodigios. No, eso no lo detiene. Pero no sé, no quiero que esto se vaya a malentender, pero lees al Espíritu Santo, voy a utilizar el término imposible como para que me entiendan lo que voy a decir, porque para él nada es imposible, él todo lo puede. Pero le es imposible al Espíritu Santo, y no por él, sino por mí. Ya estamos hablando de lo imposible, está en mí, que soy un obstáculo, soy una barrera, soy una tranca. No se da la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda desarrollar en mí lo que está haciendo ahora. El maestro Briseño está haciendo, y a Dios gracias, Carlos, lo digo con mucha sencillez. Dios lo sabe. Yo no tengo que aquí aparentar mucho, pero estoy siendo llevado, la palabra está siendo llevada a más de 40 naciones. Es impresionante, la gente llamando. Ya están siendo interpretados los mensajes en inglés, en mandarín, en japonés. Sí, están siendo interpretados por lo que llaman la inteligencia artificial. Ok. Estás llegando lejos, pero Dios necesitaba un profesional detrás de estos micrófonos. Porque no solamente me enseñó el arte de la hermenéutica, sino me enseñó el arte de la homilética para saber plasmar un mensaje sistemáticamente en un papel de nota. Y no solamente eso, sino que me enseñó la oratoria, me enseñó el arte de la comunicación, que eso te lo agradezco a ti. Vamos a estar claros, te lo agradezco a ti, que fuiste el instructor, fuiste el hombre que Dios usó para darme cursos de comunicación social, el cual tengo 3 títulos en Venezuela. Y tú sabes que es así, que no estamos mintiendo. Y eso te lo agradezco a ti. Se lo agradezco al señor Kenneth Cabeza, que también me corrigió muchas cosas. No se dice hayan, se dice haya, no se dice hubieron, se dice hubo, no se dice voy a subir para arriba, no, ni se dice voy a bajar para abajo. O sea, son cosas que aprendí, porque era un vulgar orador. Dios me enseñó. Todavía tengo mucho que aprender, demasiado. Cometeré mis errores, pero ¿a qué vamos? Todo lo que el maestro Briseño sabe, expone con seguridad y con certeza, se debe a que conozco los códigos, reglas y principios que son como una herramienta para el mecánico, que son como el pincel para el pintor, que son como las notas musicales para la orquesta, para aquella gran orquesta. Entonces, la hermenéutica no es pagano, no tiene nada de paganismo. No podemos, no es que no debemos, no podemos entrar y profundizar en el mundo de la teología si no conocemos la hermenéutica, como no podemos profundizar en el mar, en el océano, si no conocemos el equipo de oxígeno y de tanque y los manómetros que tenemos para poder trabajar con eso, para poder bucear. Es imposible. Para poder resumir entonces todo lo que usted muy acertadamente ha dicho, maestro, tendríamos entonces, para resumir, establecer dónde termina la obra del Espíritu Santo y dónde comienza nuestra labor de trabajar en una investigación exhaustiva y sistemática de la Escritura. A muchos que atacan la hermenéutica se les olvida que el propio Lucas, llamado médico amado, en el prólogo, en la introducción del evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos,
específicamente menciona que él se encargó de realizar un trabajo minucioso de investigación antes de comenzar a escribir ambos, es decir, el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. Entonces, allí la propia Escritura nos muestra que no hay conflicto entre la obra reveladora, por decirlo así, del Espíritu Santo y mi trabajo de investigación sistemática para llegar a la verdad. Correcto. Va. Mira, yo puedo demostrar por la Biblia, ya ahí sí vamos a entrar en teología, que los profetas usaron la hermenéutica para hacer una interpretación de las Escrituras. Puedo, a través de la Biblia, demostrar de que Jesús utilizó los códigos y reglas de interpretación de la hermenéutica para exponer su mensaje. Por ende, Jesús estaba exponiendo la que ya él conocía. No era que era verbo y sabía todo, no, Jesús era un hombre de carne y hueso y que estaba limitado a apelar a su divinidad. Jesús era un hombre que ejerció y llevó a cabo el ministerio como un hombre, punto, humano, carne y hueso, sangre. Y Jesús utilizó códigos, reglas y principios de interpretación para exponer su mensaje. Los utilizó. Que cuando Pastor, disculpe, maestro, disculpe. No solo para exponer su mensaje, sino para desmontar la mala interpretación de quienes le atacaron. Correcto, sí, señor. Jesús habló con los fariseos y los saduceos y los ubicó. O sea, les hizo entender que estaban entrando en el terreno del hiperliteralismo y que no le estaban dando una buena interpretación a las Escrituras. Por eso Jesús dijo, erráis al desconocer las Escrituras. Cuando Jesús dice erráis al desconocerla, no está hablando de que ellos no la conocían, porque muchos de ellos eran escritores, o no, esto se llamaba, eran escribas, gracias, eran escribas, y se aprendían las Escrituras de memoria, pero cuando le daban una aplicación al texto, lo hacían mal, y cuando Jesús dice, desconocéis errando las Escrituras, erráis desconociendo las Escrituras. Jesús les está diciendo, ustedes no están dando el verdadero sentido a la interpretación bíblica, no están usando los códigos y reglas de interpretación para hacer un estudio profundo de lo que está escrito en el texto sagrado. Doctor, la no aplicación de esos códigos de interpretación es lo que trae como consecuencia que diferentes, múltiples, muchísimos grupos cristianos que tienen buena fe, que oran al Señor para ser guiados, tienen doctrinas tan diametralmente opuestas al punto de contradecirse unas con otras. No, mira, Carlos, esto es duro lo que voy a decir. Es fuerte, pero es una gran verdad. Cuando nosotros hablamos de falsa doctrina, inmediatamente nuestra mente se va para allá, para los testigos de Jehová, para los mormones, para el catolicismo romano. Y resulta que lo que nos han enseñado en nuestras congregaciones como doctrina, el 40% es falso. No quiero decir más, pero vamos a darlo hasta el 40%. Es falso. Es falso, Carlos. La iglesia está caminando en un sinnúmero, lo que se conoce un sincretismo. ¿Sabes qué significa ese término, no? Sincretismo es la mezcla de diferentes doctrinas dentro de la iglesia, falsa. La iglesia hay mucho catolicismo romano, catolicismo romano. En el hecho de que en la iglesia se estén presentando niños, eso es catolicismo romano. Punto. Porque solamente se presentaban a los varones y primogénitos. El hecho de que en la iglesia se esté usando aceite, que el aceite es el agua bendita de los evangélicos, eso es catolicismo romano. El hecho de que en la iglesia nosotros creamos que en el púlpito está Dios más que en el escenario, fuera del púlpito, eso es agdodismo. Eso es una cultura de los agdoditas, adoradores del dios pagano Dagón. Eso es agdodismo. Entonces, en la iglesia hay ocultismo. En la iglesia hay ocultismo. Se le está dando un lugar a Satanás que no le corresponde y la iglesia no está ubicada en el lugar que le corresponde.
el hecho de que yo hable de maldiciones ancestrales y generacionales, que sí creo en las maldiciones ancestrales y generacionales desde el punto de vista genético en relación a las enfermedades y desde el punto de vista como patrón de conducta, que yo puedo arrastrar las conductas de mis padres. Eso es una maldición generacional, pero no es algo automático de que mi madre murió de cáncer y yo tengo que morir de cáncer. Que mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá sufrieron de azúcar y yo tengo que morir de azúcar. No hay tal cosa como decir que yo tengo que renunciar a las maldiciones de mis padres. Eso no es bíblico, eso es brujería dentro de la iglesia, eso es satanismo, eso es tiniebla dentro de la iglesia. Maestro, disculpe, incluso, perdona que le interrumpa, incluso se ve en la iglesia exorcismo entre cristianos. O sea, dando a entender de que un cristiano puede tener al Espíritu Santo y estar poseído por un demonio al mismo tiempo. Eso me llamó una persona y me dijo que me pidió un consejo, ¿no? Maestro, ¿qué a usted le parece que tuve que luchar con un demonio que se metió en el cuerpo de un hijo del salmista de la iglesia, maestro? Y tuve que toda la noche luchando. Digo, pero espérate, ¿era salmista? Sí. Bueno, puedo haber sido salmista o cantante o se sabía unas canciones cristianas, pero si un demonio lo poseyó y entró en él, no había nacido de nuevo. Punto. No había nacido de nuevo. No, pero es que usted tenía que estar ahí. Perdóname, tu experiencia, pónmelo en la Biblia. Pónmelo en la Biblia, punto. Martín Lutero le dijo al clero, demuéstreme por las escrituras que estoy equivocado y me retractaré de todo lo que he dicho. Pónmelo en la Biblia. En la Biblia tú no vas a conseguir un caso donde un hijo de Dios se endemonió. Maestro, porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va a lugares secos y vacíos, busca 7 más y se mete y la condición del hombre viene siendo peor. Jesús no está hablando de la iglesia. Primero, no existían los evangélicos cuando Jesús dijo eso. Segundo, Jesús está hablando del estado postrer en la que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. Y Jesús lo dijo, así pasará a esta generación perversa. Está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia. No existían los evangélicos cuando eso. Entonces me dijo, entonces, maestro, ¿qué pasó acá? O no estaba endemoniado, lo que estaba en un teatro, estaba influenciado, puede ser que sí, porque el diablo puede influenciar a un creyente, sí lo puede influenciar, pero no posesionar. Pero de que esté poseído, sí creo que puede estar poseído, pero no es hijo de Dios. No tiene justicia, no tiene vida, no tiene el espíritu, así, ¿ya? Así. Y eso lo hacen porque no conocen las escrituras, porque entran en el terreno del hiperliteralismo y dicen lo que la Biblia dice, pero no dicen lo que la Biblia quiere decir. Por eso que cuando alguien se me acerca y me dice, maestro, la Biblia dice, perdón, ya yo me pongo a la expectativa. Es como esto. Voy a adelantar algo que es duro. Es fuerte lo que voy a decir. Fuerte. Supongamos, voy a tomar este libro como ejemplo, ¿ok? Supongamos que este libro, aquí tenemos, déjame, Carlos, correme aquí un poquito. Déjame correrme aquí un poquito. Aquí tenemos la Biblia. Estamos enseñando, Carlos, no estamos aparentando. Sí, estamos en un salón de clase, maestro. Así. Aquí tengo la Biblia, que es la 4ª versión. Biblia textual, 4ª versión. La recomiendo. Carlos, si no la tienes, búscala. La recomiendo. Es una de las más... Repita el nombre. Biblia textual, 4ª edición. Así, Biblia textual, 4ª edición. Muy buena. Igual la interlineal griego de Francisco La Cueva, muy buena. Y otras que después la recomendamos. Carlos, esto que está en mis manos es un manual de instrucción. Aquí hay principios, aquí hay mandamientos, pero déjame decirte algo, que aquí está la verdad. Este es el libro de Dios. ¿Tú estás de acuerdo con lo que digo? Este es el libro de Dios. ¿Sí? Punto. Pero esta no es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios.
contiene la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien dice, bueno, vamos a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, y me hablan cuando Satanás habló a Jesús, o me hablan cuando el endemoniado gadareno habló, o cuando Job en su ignorancia habló, en su ignorancia habló, su obstinación habló, o cuando me toman aquel párrafo que dice Pablo, digo yo, no el Señor. No, hay cosas que están en la Biblia. Registra el pensamiento de Dios, registra el pensamiento de Jesús, registra el pensamiento de las tinieblas y registra el pensamiento de los hombres que en su obstinación, en su falta de conocimiento, en su terquedad, hablaron y así quedó escrito. Pero no todo lo que está aquí escrito es palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Este es el libro de Dios, sí, porque todo está inspirado por Dios. Todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirado por Dios. Punto. Eso yo lo respeto. Pero no todo lo que está aquí escrito, Dios lo dijo. Por tanto, no puedo atribuirle a Dios todo lo que está escrito acá. Entonces, este libro, no toda es la palabra de Dios. Ella contiene la palabra de Dios. Entonces, cuando la gente... El trabajo del investigador, del cristiano estudioso, es poder diferenciar entre una cosa y la otra. ¿Sí? Bueno, pero ese es otro problema, Carlos, que para poder hacer una diferencia o captar, poder que se te pueda iluminar lo que está escrito en el texto sagrado, hasta dónde Dios es responsable de lo que se dijo, de lo que está escrito en lo que se dijo y en lo que se hizo, hasta dónde Dios es responsable, hasta dónde Dios puede decir, yo respondo por lo que ese hombre dijo y por lo que ese hombre hizo, hasta dónde Dios es responsable, hasta dónde Dios es responsable porque se escriba lo que el hombre dijo, aunque no responde lo que dijo, no responde por lo que dijo, ni responde por lo que hizo, porque está equivocado en lo que hizo, lo que dijo, pero Dios responde que se escribe exactamente lo que dijo. Para poder llegar allí tenemos que conocer un código, que es una regla de interpretación que está en la hermenéutica, que son los tipos de inspiración. ¿Cuántos tipos de inspiración hay que en la Biblia están? Uno lo presenta Pablo a Timoteo y el otro lo presenta Pedro. Dos tipos de inspiración. Entonces habría que llegar hasta allá. Maestro, ¿qué es inspiración? Tendríamos que buscar mis notas porque yo tengo aquí al frente mi computador, tengo la guía, tengo el manual de hermenéutica para las preguntas que tú me haces. Como estamos en vivo, yo llego hasta allá y busco para ser acertado de la respuesta que me vas a hacer, la pregunta que me vas a hacer y la respuesta. Ahora, maestro, algún hermano que está en sintonía pudiese decir, pudiese plantear o pudiese estar pensando en este momento lo que está diciendo el maestro Briceño. Yo lo conozco, lo respeto, pero la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ya sabemos. Entonces, ¿nos puede por favor comentar dónde está allí el punto a analizar? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre decir que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y cuál es lo que debemos nosotros como estudiantes, como investigadores, determinar cuándo es Dios el que habla y cuándo no? Si toda la escritura es inspirada por Dios, se supone que no es que contiene la palabra de Dios, sino que toda. Vamos a ver si nos va a dar tiempo de decir todo, sino en el próximo programa, para que esto quede enlace y la gente se meta el sábado que viene. Pero escucha esto. Tú sabes lo que se conoce como libros apócrifos. Claro. Sabe lo que se conoce como libros canónicos y deuterocanónicos. Tú lo sabes. Si tú vas a la escritura, al texto sagrado, esto no me lo invento yo, póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia. Según Pablo, no hay libros apócrifos. No hay. ¿A quién se le ocurrió decir que este libro es inspirado y este no es inspirado? Porque el término apócrifo no es lo que se ha dicho por ahí. Apócrifo significa no inspirado. No, apócrifo significa apartados por no considerarse, apartados por no considerarse inspirados. Eso es apócrifo. Apartados por no considerarse inspirados.
Pero ¿a quién se le ocurrió decir este es inspirado y este no? Eso lo hicieron en los concilios. Acuérdate que hubo 7 concilios. Entre ellos estuvo el concilio de Hipona, el concilio de Éfeso, de Unicea, o correcto. Ahora, fueron ellos los que decidieron decir, ellos tomaron esa decisión y determinaron por votación cuál libro es inspirado y cuál no. Pero Pablo dijo que toda la escritura, y cuando Pablo habló de toda la escritura, está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. Estaba en proceso de escritura. Estaba en proceso de escritura. Es que, déjame decirte algo, Pablo, Carlos. Pablo ni siquiera tenía una idea que lo que él estaba escribiendo en las cárceles iba a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Él está escribiendo cartas a iglesia y cartas a sus discípulos. Él no sabía que te iba a dar tan lejos. Solo la eternidad es la que le va a decir, mira, el Espíritu Santo te usó ni cuenta te diste. Entonces, sí, Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿De qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Entonces, no hay libros apócrifos. No existen libros apócrifos. Todos fueron inspirados por Dios. Aquí en mi biblioteca, tú lo ves aquí atrás, ahí tengo el libro de Not. Ahí tengo el libro de Not, el tremendo, una cosa que yo he conseguido cosas que no dijo, que sé que no vienen de Dios. Que están escritas y Dios no las dijo, Dios no las respalda, eso está bien, pero hay cosas que no dijo y por algo Santiago te nombra Enoch, por algo Hebreos también te nombra Enoch. Ya, entonces, mis hijos, para poder hacer poder captar dónde está la palabra que está escrita y salió de la boca de Dios. ¿Dónde está la palabra que está escrita en el texto sagrado y que Dios responde por lo que está escrito? Tenemos que hacer una diferencia entre los dos tipos de inspiración. Hay 2 tipos de inspiración. Ya tenemos 34 minutos, Carlos. Sí. Oído. El primer tipo de inspiración, teuneutos, que es el término que utilizó Pablo cuando habla con Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Teuneuto. ¿Qué es un teuneuto? Ese es el término que aparece. Ese es uno. El que utilizó Pablo a Timoteo. Después te hablo del de Pedro. ¿Okay? Teuneuto es el poder sobrenatural que Dios le da a los hombres mediante su espíritu para que hagan registro de las cosas tal y como sucedieron, aunque en lo que se dio y lo que sucedió hayan ciertas contradicciones y mentiras. Te digo algo. Pedro dice que el pez tiene 5 patas. Yo soy Dios y le digo a Juan, escribe lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Que el pez tiene 5 patas. Punto. ¿Es una verdad que el pez tiene 5 patas? No, pero es una verdad. Pero es una verdad que Pedro lo dijo. Entonces, la inspiración está en que Dios, como Dios, esté al sumo cuidado de que Juan escriba exactamente lo que Pedro dijo. Perdone que le interrumpa, maestro. Podemos ver un caso bíblico, real, fácilmente comprobable en el caso de Josué, que ora para que el sol se detenga. No es el sol no se detuvo fue la tierra. Pero fue cierto que Josué dijo, sol detente. ¿Pudiera ser ese un ejemplo? Ese es un ejemplo, claro que sí, exactamente. El caso de Job. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Pablo dice que Dios nunca quita lo que da. Me gusta mucho porque Pablo utiliza el plural. Pablo dijo, los dones y los llamamientos de Jehová son irrevocables. Pablo te presenta 2 cosas, llamamiento y dones. Claro, Pablo está hablando del llamado que Dios le hizo a Israel para introducirlo a la tierra prometida. Es un llamado que Dios lo va a cumplir porque lo va a cumplir. Y lo cumplió, Canaán. Pero Pablo dice que así como los llamados de Dios o el llamado que Dios le hizo a Israel es irrevocable, los dones también son irrevocables.
y Pablo te utiliza el término plural, los dones, porque hay 5. Dorea, dorema, dorón, carisma y domata. Son 5 dones que vienen de Dios. Pablo dijo que lo que tú recibes de Dios, Dios no te lo quita, tú lo pierdes y le tienes que dar cuenta a Dios por lo que perdiste. Porque si Dios me quita lo que me da, entonces cuando llega al cielo, Señor, que aquí estoy, dame cuenta de lo que te di, vos me lo quitaste, de dónde lo guardaste. No, pero él no me lo quitó. Usted lo perdió, le tiene que dar cuenta a Dios. Ya. Ahora, Santiago dice que no, que Dios nunca quita lo que da. Pablo. Job dice que sí, Santiago dice, Pablo dice que no. Ahí hay una contradicción en lo que está escrito entre 2 hombres que son de Dios los dos, pero Job habló en su obstinación, en su terquedad, en su enfermedad, y ya te lo voy a demostrar. En su ignorancia. Sí, en su ignorancia, claro, más que todo ignorancia. Job dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no vamos a recibir? O sea que para Job de Dios vienen cosas buenas y vienen cosas malas. Santiago dice no. Santiago dice que todo don, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de la luz, en cual no hay mudanza y sombra de variación. La respuesta está en el término mudanza y sombra de variación, que tiene que ver con la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Quiere decir que si toda buena dádiva y todo perfecto viene del Padre de las luces, en cual no hay mudanza y sombra de variación, porque Dios no cambia, quiere decir que toda buena dádiva vino, viene y vendrá de Dios, porque Dios no cambia. Entonces Job dice que no, que de Dios vienen cosas malas. Santiago dice lo contrario. Al final de la jornada, Dios se le aparece a Job en un torbellino y le da un discurso y le hace entender que todas las cosas malas que vinieron a él no eran de él, sino de uno llamado diablo. Entonces cuando Job expresa y dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, cosas que no entendía, decía, ahora me arrepiento en polvo y en ceniza. Job entendió que estaba equivocado y se arrepintió. Y todavía tenemos en la iglesia unos cabezones que no estudian Biblia, que toman el libro de Job para adoctrinar a la iglesia, porque no leen Biblia, entran en el hiperliteralismo, dicen lo que la Biblia dice, otros entran en la exégesis, le dan a la Biblia su propia interpretación, pero no entran en el terreno de la exégesis porque no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación. Son unos analfabetas en relación al conocimiento de los códigos y reglas de interpretación que presenta la hermenéutica. Entonces, ¿qué ahora pasa? bien, maestro, retomando el tema de hace unos minutos atrás, ¿cuál es el término que utiliza Pedro para referirse? Voy a eso. ¿Qué es la diferencia del que utiliza Pablo con Timoteo? Ya te voy a decir, voy a eso. El término que utiliza Pedro es ferómenos, que es cuando dice que los hombres no hablaron por sí solos, sino que fueron inspirados por Dios. Ya. El término ferómeno tiene que ver con el registro que hicieron los hombres del dictamen de Dios, sea en una logión. ¿Sabe lo que es logión? Logía, la voz audible de Dios. Porque los 10 mandamientos se escribieron 2 veces. Uno lo escribió el Deo de Dios, que es el Espíritu Santo. Por el Deo de Dios se echó para el demonio, Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que escribió los 10 mandamientos. ¡Wow! Y la segunda parte se le escribió los mandamientos Moisés. La segunda vez sube y ahora tú lo vas a escribir. Y Moisés fue escribiendo en martillo y cincel, me imagino, en tablas, fue escribiendo el dictamen de Dios. Ese dictamen que Dios le daba a Moisés para que Moisés escribiera, ese es un tipo de inspiración. La palabra, eso es un fenómeno. La palabra que Dios le dio a los profetas y que los profetas exactamente dijeron y escribieron lo que Dios dijo, eso es fenómeno. La palabra que trajeron los ángeles, ya el mensaje que dieron los ángeles a los hombres, que ese mensaje era el mensaje de Dios, eso es un fenómeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre teuneuto y fenómeno? Que todo lo que está escrito en fenómeno no vas a conseguir ninguna contradicción porque es Dios hablando. Dios se responde directamente o a través de los ángeles o a través de los profetas. Pero es Dios hablando, es Dios. Sí, Dios entregó la palabra y eso no tiene, ahí no hay tutía, ahí no hay regreso.
Eso es absoluto, eso es veraz, eso es verdadero. Punto. Ya, eso es un fenómeno. Pero un teuneuto, no. Un teuneuto se corre la posibilidad de que se haga escrito de las cosas tal y como sucedieron, aunque en lo que sucedió, en lo que se dijo, haya cierta mentira y contradicciones, como lo acabamos de demostrar. Entonces, si yo no conozco la diferencia entre lo que son los dos tipos de inspiración, teuneuto y fenómeno, yo no voy a ser acertado, porque yo tengo que, en el momento que estoy leyendo, identificar, espérate, que es un teuneuto, pero aquí hay un fenómeno, ¿ya? Identificar. Entonces, y lo otro que también hay que tener mucho cuidado es que si yo no conozco, y que vamos a entrar más adelante eso, uno de los personajes que tenemos que tomar en cuenta, que es muy importante, que es el cronista o el recopilador, el que hace el escrito. El narrador. Sí, se puede llamar el narrador, pero el que hace el escrito, bueno, el narrador, acuérdate que tenemos el emisor, el receptor y tenemos el cronista. El emisor viene siendo el narrador. El receptor viene siendo a quien se le está diciendo las cosas. Y el cronista es el que está tomando nota de lo que se está diciendo. Es el cronista, el recopilador. Ya. Entonces, bueno, Pablo, bueno, yo te voy a cambiar el nombre. Bueno, Carlos, sigue con las preguntas porque nos quedan apenas 15 minutos. Bueno, en estos 15 minutos, lo que se ha dicho es muy importante porque sienta las bases para todo lo que vamos a decir. Y realmente es importante porque no solamente es lógico, es bíblico, tiene base bíblica lo que estamos diciendo, aun cuando mucha gente ve con recelo y hasta ataca a quienes usan la hermenéutica como una herramienta importante a la hora de interpretar correctamente las escrituras. ¿Sí? Ahora, surge una pregunta, maestro Briceño. ¿No hay un elemento acá de subjetividad? ¿No hay la posibilidad de que usted como maestro interprete las escrituras o utilice ciertos principios que enseña la hermenéutica, que es lo que vamos a desarrollar ahora, para dar su propia interpretación de las escrituras, mientras otro hermano que tiene de pronto el mismo conocimiento que usted, el mismo deseo, que también utiliza la hermenéutica, le da una explicación o una interpretación diferente? ¿No hay un elemento allí de subjetividad como para que cada quien le dé la interpretación que quiere? No. O sea, ¿cómo plantearlo como que, por ejemplo, cuando usted dice, lo que voy a presentar acá es una verdad absoluta? A mucha gente le choca, porque entonces mucha gente dice, o sea, que lo que va a decir el negrito es la verdad. Todo lo demás estamos equivocados, es como él dice. ¿Qué podemos decir al respecto? No, cuando tú utilizas los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer un buen estudio de las escrituras, imposible que se corra o que se dé la posibilidad de que te equivoques en la interpretación bíblica. No se da. Es como decir 2 más 2 son 4. Punto. No se da, no se corre la posibilidad de que utilizando los códigos, reglas y principios de interpretación, que son como las llaves para el mecánico, el pincel para el pintor, las notas musicales para el músico, es imposible que no hagas una interpretación acertada, precisa y concisa. Es decir, cuando tú utilizas los códigos y reglas de interpretación que te presenta el hermenéutico para hacer un exégesis, porque la hermenéutica es lo que te presenta las herramientas para hacer un estudio de las escrituras. La exégesis es la que utiliza dichas herramientas para hacer la investigación. Ya, son dos cosas diferentes. Entonces, yo voy a hacer un exégesis, pero yo conozco el código, conozco las reglas. Por ejemplo, el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, causas de la comunicación, contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, la gramática del griego. Debo conocer la gramática del español muy bien para irme a la gramática del griego. Las figuras retóricas, una parábola, un símil,
una hipérbole, una prosopopeya, una sinécdoque, y cómo distinguir cada una de ellas, porque hay formas de distinguir y de saber dónde hay una parábola, dónde hay una hipérbole, dónde hay una parábola, dónde hay una sinécdoque, una prosopopeya, y formas de distinguirla. Entonces, cuando yo utilizo y conozco esto, códigos, reglas y principios de interpretación, y los aplico en la exégesis, mira, es casi seguro, lo puedo decir el 99,9999 y para los 99%, que haya una equivocación. Por decirte algo, escucha esto. Voy a decir algo que es duro, es pesado, pero ya tiene que acabarse el tiempo de que hagamos tanto silencio. La verdad hay que decirla. ¿Ok? Si hablamos del cronista, hay cosas que se escribieron en lo que se conoce como el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan, que lo que ellos escribieron, que vamos a hablar un poquito de eso, que lo que ellos escribieron, se equivocaron en lo que escribieron. Punto. Se equivocaron. Y así quedó plasmado, así quedó escrito. Por ejemplo, cuando aquella mujer que llegó y lavó los pies de Jesús, ¿te acuerdas? Una ramera, Jesús había echado no sé cuántos demonios de ella y por agradecimiento lavó los pies de Jesús. Se acercó, los profetas fariseos que estaban ahí decían en su pensamiento, si este hombre fuera profeta supiera quién le está lavando los pies. ¿Ya? Y dice, Mateo se escribe, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Eso lo escribió Mateo, pero Pablo dice que Jesús nunca operó en la omnisciencia. Pablo dijo que Jesús nunca podía operar en la omnisciencia. Inclusive hay cosas que Mateo escribe que me muestran que Jesús nunca operó en la omnisciencia. Cuando le preguntaron cuándo es tu venida, Jesús dijo, yo no lo sé, ni los ángeles de los cielos, solamente el Padre. Jesús no sabía que la mata no tenía higo. Jesús no sabía que dónde estaba la tumba de Lázaro, dice, dónde la sepultaste, llevaste. Jesús no sabía quién le había tocado sus vestidos, que era la mujer, buscaba entre la multitud quién le había tocado. Entonces hay cosas que escribieron los evangelios, los evangelistas, los escribieron, o los autores que escribieron el contenido de los mensajes de Jesús, porque ya voy a entrar en otro terreno, que lo que escribieron ellos se equivocaron, ellos escribieron lo que vieron, así lo vieron, así lo analizaron y así lo escribieron, pero eso no es una verdad, eso no es una verdad. Incluso cuando algún escritor menciona la profecía dada por un profeta y se muestra, cuando uno analiza, se da cuenta que no fue ese profeta que ellos dijeron que realmente lo dijo, lo escribió. ¿Vemos allí otro ejemplo? Sí, se corre el riesgo, se quedó escrito, donde creo que fue Lucas o Mateo, uno de los evangelistas fue que hizo mención de las 30 piezas de plata, hizo mención de un profeta y resulta que no fue ese profeta el que lo dijo, sino que fue otro. No acerto, porque eso está aquí en mis notas, ¿no? Pero nos hemos adelantado mucho. Pero no sé si hicieron mención de Jeremías y lo dijo fue Zacarías o viceversa, algo así. Yo sé que el que escribe, el que hizo recopilación se equivocó. Es como esto, Lucas dice y se cumplieron los días de la purificación de ellos, y no es de ellos, es de ella, porque quien era purificada era la mujer. 40 días fuera, si era hombre y si era niña eran 80 días. Y Lucas te presenta la circuncisión y la presentación de Jesús, que es la redención, en un mismo acontecimiento, cuando no es así, porque la circuncisión es al 8º día, la redención del niño es a los 30 días, entonces no podía hacerse los dos acontecimientos al mismo tiempo, pero Lucas te los presenta los dos al mismo tiempo. Es como esto, Carlos. Esto es duro, lo que voy a decir. ¿Quién escribió el contenido de lo que está escrito en el Evangelio de Mateo?
quién escribió el contenido de lo que está escrito en el Evangelio de Marcos y quién escribió el contenido de lo que está escrito en el Evangelio de Lucas. ¿Tú sabías eso? Bueno, la tradición dice que fueron Mateo, Marcos, sí. Pero no se sabe quién lo escribió. No se sabe quién escribió Mateo, quién escribió Lucas y quién escribió Marcos. Ese contenido fue en los concilios. Ya lo dije, que decidieron ponerle ese Mateo, ponerle ese Marcos y ponerle este a Lucas, por algunas razones, según un análisis que hicieron de lo que está escrito. Es como el libro de los Hebreos, no se sabe quién lo escribió. En la mayoría se va al apóstol Pablo por el contenido, igual que yo, me voy al apóstol Pablo. Otro dice que pudo haber sido Apolo, otro que puede haber sido Bernabé, pero yo me voy más por el apóstol Pablo por el contenido. Igual hicieron en el concilio, decidieron ponerle el contenido de Mateo a Mateo, el de Lucas a Lucas y el de Marcos a Marcos, porque el Evangelio de Juan sí hay indicios en el Evangelio que fue Juan el que lo escribió. Ahora, maestro, lo que usted está explicando no le hace un flaco favor al pueblo, al cristiano como persona, porque más de una persona, más de un cristiano pudiera decir, oye, pero el maestro Briceño, en vez de darle contundencia y hacer fiable la escritura, está sembrando dudas con respecto a su veracidad y a su integridad. No, porque es que la veracidad y la integridad y la lealtad y la seguridad que hay escrito, que está escrito en lo que supuestamente escribió Mateo, Marcos y Lucas, eso no le resta, no le resta en nada, independientemente que lo haya escrito. Lo que se escribió fue lo que sucedió. Es la vida de Jesús, y eso tiene una veracidad de aquí hasta dónde, hasta el fin del mundo. Eso no lo puede tergiversar nadie. ¿Ah? Es decir, no importa quién escribió, si realmente fueron ellos o no, lo importante es que el mensaje es de Dios. O sea, el que hizo el registro hizo un buen trabajo. Punto. Hizo un buen trabajo. Plasmó lo que, porque el que hizo el registro, tanto según de los evangelios, algunos dicen que fueron quienes anduvieron con Jesús. Tuvo que haber estado con Jesús. Por eso dice que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro y de María, que Marcos pidió información de Pedro y de María, que el evangelio de Lucas fue una investigación que Lucas hizo, porque según Lucas le escribe a Teófilo, tanto el evangelio como el libro de los Hechos. Entonces, pero aquí lo importante es que lo que está escrito tiene una veracidad y que todas las profecías que están escritas en los evangelios, independientemente de quien la haya escrito, fueron hechos que los profetas dijeron de antemano y se cumplieron. Por ejemplo, el sermón que Jesús dio en Mateo 24 no es nada nuevo para los apóstoles. Cuando Jesús dio el sermón en Mateo 24, escatológicamente hablando, todo lo que Jesús iba exponiendo, ya los discípulos estaban familiarizados. Por eso Jesús dijo, el que tenga oído, el que haya leído entienda. Dice, el que haya leído entienda. Es decir, el que haya leído los profetas me tiene que entender lo que estoy diciendo, lo que Jesús quiso decir. Entonces, cada vez que Jesús lanzaba algo, en otras palabras, chicos, Jesús en Mateo 24 lo que hizo fue que fue al Antiguo Testamento, copió y pegó aquí en el Nuevo. Eso fue lo que Jesús hizo, porque el 80% de lo que está escrito en Mateo 24 fueron profecías que los profetas dijeron de antemano, de escatológicamente hablando. Y muchas de las cosas que están escritas en los evangelios fueron palabras que dijeron los profetas en relación a Jesús. Entonces, lo que está escrito en los evangelios, independientemente de quien no haya escrito, tiene veracidad, porque así lo creían, así lo recibieron los profetas, y así lo escribieron, así lo mencionaron, y aquí lo que se hizo fue que se copió y se pegó acá, punto. Bueno, maestro, este tema es fascinante, realmente importante, trascendental. Queda pendiente cuáles son esos principios de interpretación que nos van a permitir, al conocerlos y aplicarlos, lograr una correcta interpretación de las verdades bíblicas. Lastimosamente digo, el tiempo se nos ha agotado, pero prometemos para el próximo programa, Dios mediante, llevar ya a
ese momento de cuáles son esas principales o más importantes pautas, normas, principios de interpretación para darle continuidad a este programa. Pero queremos, antes de despedir, maestro, que usted nos dé un mensaje de corazón a todos aquellos hermanos, independientemente de la denominación, de su credo, de su grupo, de su concilio, respecto a la importancia que reviste el conocer la hermenéutica y aplicarla de manera correcta, concisa, conocer esos principios que a partir del próximo programa vamos a estar desarrollando. Su mensaje para motivar, para inspirar al cristiano a ser estudioso de las escrituras, porque el cristiano tiene una mala costumbre. Lastimosamente es así, hay que decirlo. Tomamos la Biblia los domingos cuando vamos a la iglesia y el resto del tiempo somos como los malos estudiantes. Llega el viernes, agarramos el morral de la mochila, con los cuadernos, la lanzamos por allá y la volvemos a tomar el lunes cuando tenemos clase. Así es el cristiano. No toma la Biblia en toda la semana. Y de hecho el pastor Juan Sánchez lo decía hace una semana en su predicación. No tomamos la Biblia. A veces la utilizamos para guardar allí el recibo de la luz para que no se nos pierda. Pero no la estudiamos y dependemos de lo que dice el pastor o el maestro y se nos olvida el ejemplo de lo que hicieron los hermanos de Berea. Era Pablo el que estaba allí enseñándole. Y dice la Escritura que los hermanos de Berea escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Y de hecho, Dios no los condena, ni les reclama, ni los critica, sino que dice que ellos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica porque hicieron eso. Y el cristiano, por lo general, acepta sin analizar lo que el líder le dice, simple y llanamente porque no tiene un conocimiento bíblico suficiente. ¿Cuál es el llamado que usted puede hacer para motivar al cristiano normal, común, el cualquier miembro de la iglesia, y sobre todo al que es líder, a profundizar en las escrituras de manera consciente y de manera organizada? Mira, Carlos, no sé si tú has leído Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13, mi pueblo fue destruido fue cautivo por falta de conocimiento. Nosotros hemos sacado ese texto de su contexto. Cuando tú analizas bien, por lo menos Oseas 4:6, Dios está hablando con los sacerdotes de Israel y se los está diciendo: mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, porque ustedes le negaron el conocimiento. A ustedes yo le di la responsabilidad de instruir a mi pueblo y no se la dieron. Por tanto, yo los desecho el sacerdocio. Y los desechó. En tiempo de la gracia, Dios constituye 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para perfeccionar a los santos. Que es lo que menos están haciendo los ministerios. ¿Por qué? La mayoría, no todos, la mayoría de ellos son unos analfabetas. Cuando digo analfabetismo, cuando me refiero al analfabetismo, no lo digo porque no saben leer ni escribir en el aspecto acostumbrado, sino que no mecánico, no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer un estudio de las escrituras. Y que nuestras liturgias el domingo a la mañana no sea un mensaje sensacionalista, no sea un mensaje de ofertas, sino que sea un mensaje certero, preciso, conciso, exegético, con una hilación de pensamientos polifacéticos. Alguien dijo, Carlos, que entregarle un púlpito a una persona que no conozca el texto sagrado es como entregarle un quirófano a un carnicero. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué puede hacer un carnicero en un quirófano? Despedazar, desguazar, machetear, acabar, arrasar, destruir. ¿Qué puede hacer una persona que no conoce el texto sagrado? Exegéticamente hablando, polifacéticamente hablando y sistemáticamente hablando, destruir, acabar. O sea, subir al púlpito sin conocer el texto sagrado, por no saber interpretar las escrituras, por no conocer los códigos y reglas de interpretación, eso es delincuencia. Tenemos delincuentes en nuestra congregación. Entonces, mi consejo es: busquen la forma de cómo conocer
Olvídense de la Biblia. Ya no lean, ya no vayan más al texto sagrado. Ustedes no pueden profundizar teológicamente en el texto sagrado si no conocen los códigos y reglas y principios de interpretación, porque se acabó el tiempo de estar leyendo Biblia, porque hay quienes la leen, pero no la estudian. Pero hay quienes ni siquiera la leen, como dices tú, la toman para ir a la iglesia, nada más, como un amuleto. Tienen la Biblia como un amuleto. La Biblia es la cruz de los evangélicos. Sí, la Biblia es la cruz de los evangélicos, pero no. Entonces mi consejo es: busquen la forma de cómo conocer la hermenéutica como código, la hermenéutica y el contenido que tiene para interpretar las escrituras, para que sean un buen estudioso de la escritura y sean unos buenos expositores de ellas. Maestro, un placer haberle tenido en Análisis Bíblico. Palabras de reflexión, de llamado, de verdad, del maestro y doctor José Briceño, directamente desde Dallas, Estados Unidos. A todos ustedes, amigos, que están en sintonía de Análisis Bíblico y de Ultra. Maestro, gracias. Un placer haberle tenido nuevamente. Hasta el sábado que viene, Carlos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bueno, y continuamos con el tema, ¿no? Ya para en el tercer programa tratar ya, entrar en materia si se quiere, luego de esta introducción, hablar sobre cuáles son esos principios de interpretación bíblica que nos van a permitir realizar un buen estudio de las escrituras. Maestro, un placer. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Amigos, gracias por la sintonía desde nuestros estudios acá en el departamento del Tolima, en Colombia. Ha sido realmente un placer y un honor haberles tenido en este programa especial de Análisis Bíblico con el doctor y maestro José Briceño. Será, si Jehová lo permite, hasta la próxima oportunidad, es decir, hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Bendiciones. En Ultra nuestro objetivo es entretener, con contenido que te hace reír, sonreír y disfrutar. Informar, con noticias y reportajes que te mantienen al tanto de lo que sucede. Educar, con programas que te enseñan y te inspiran a crecer. Formar en valores, con historias y testimonios que te acercan a Dios y al prójimo. En definitiva, Ultra es para todos. No te pierdas la emoción y prepárate para vivir la experiencia Ultra en la web Siempre Más Allá.